Senyora Súria, ¿usted beu vi a soles o vi en llimonà? Pues a veces vino con gaseosa y cava, que es una sangría estupenda, y otras veces vino solo, según la sed que tengo. Avui tenim així a la nit a Anna Súria, que és la propietària del celler Pau de Tarsi a Requena, que és una referència en el món del vi. Té un cava que ha sigut considerat per els sommeliers el millor cava d'Espanya i que continua evolucionant permanentment en aplicant noves tecnologies i tecnologies tradicionals per a cultivar el vi. Bona nit. Buenas noches. Pau de Tarsi, la típica bodega familiar, s'ha creat una societat anònima. Com se crea? Quan munten vostès el negoci en Requena? Pues empezamos mi marido y yo y continuamos él y yo solos. Es una SL, es una empresa familiar relativamente pequeña, y bueno, empezamos plantando el viñedo y a partir de la plantación del viñedo pues fuimos desarrollando todo el concepto de la bodega a partir del viñedo. Vostès embotellen 400.000 botelles a l'any, no? Entre vi i cava. Sí. I se venen totes? Pues años sí y años que pues tienes que dan para el otro, pero el cava y el vino no se estropea, cada año está mejor. ¿Cuántas varietats? Tipos de cavas haremos, y entre cavas y vinos haremos 10 o 12 tipos distintos. Hacemos crianzas, hacemos reservas, tanto en vino como en cava, hacemos blancos, tintos, rosados en los cavas. ¿Mercat exterior o mercat interior? Hay que hacerlo todo, y ahora estamos creciendo mucho en el mercado exterior. Bueno, yo creo que nos estamos manteniendo por ello, por el mercado exterior. Vostès tenen 13 fanecades de volantais de vinya en Requena, sí. Però en això no poden fer les 400.000 botelles? No, tenemos, o sea, de las 13 hectáreas hacemos los vinos que son Pau de Tarsis, y las otras marcas las hacemos de otros viñedos, de proveedores que tenemos año tras año, y tenemos un control exhaustivo. Però en Requena mateixa? Sí, sí. Que la variedad de vino de Requena es adecuada para el vino que vostè vol Es que para hacer cava solo podemos comprar uvas de Requena, porque el municipio en el que está autorizado a hacer cava es en Requena. La denominación de origen sí, tiene que ser comprar allí el solo en Requena, ¿no? sí. Y vostès han importat també una cosa interessant, que era fer la verema manual per la nit, no? Sí, la vendimia nocturna. Això se feia abans, però deixar de fer-se i ha tornat a fer-se una altra vegada, ¿no? Me parece muy espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco espectacular, sobre todo porque también lo hemos convertido en una fiesta, en obsequiar a los clientes que vengan y participen con nosotros, a los amigos, y entonces pues es un evento que ya trasciende no solo a lo técnico o enológico, sino a algo más. Y hasta vía ecológica. Sí, este año es el primer, hemos estado 3 años en conversión del cultivo a cultivo ecológico, y este año es el primero que elaboraremos vinos ecológicos en Pau de Tarsis. ¿Me parece que parlen del sector? Perfecto. ¿Cómo está el sector del vi? Pues en crisis como todo, no sería un milagro que se mantuviera fuera del contexto global. Pero perquè no se consumís, perquè és molt car. ¿Qué pasa? No, yo creo que es porque ha descendido el consumo en España, ha descendido a niveles dramáticos, ha descendido a menos de la mitad que se consumía hace 10 o 15 años. Y luego, los datos, 50 litros per persona fa 10 anys y 20 litros per persona ara, ¿no? No llega a 20 litros por persona y año lo que se consume ahora, entonces el descenso ese ha sido dramático. España es un país tradicional de vi. Productor, porque ahora nos estamos convirtiendo en un país productor, pero no somos consumidores. Se consume más en Bélgica, en Holanda, que son países que no son productores de vino. ¿Pero per el preu o perquè s'han passat a la cervesa? Porque nos hemos pasado a la cerveza, porque hemos perdido el consumo cultural, no se consume, no hay costumbre de consumir en la casa, de dar esa educación a los hijos, y pues se bebe cerveza y se beben destilados con alto grado alcohólico. Y perquè el vi pareix que no està de moda, ¿no? Está de moda en ciertos sectores, inclusive en Estados Unidos, cuando en las películas, cuando alguien obsequia a alguien y tiene un nivel cultural, lleva botellas de vino a su casa a la hora de cenar, y parece que hay, pero el consumo diario ha descendido tanto que, claro, aunque esté de moda, pero es como una élite.
I, claro... I no serà també perquè hi ha una dificultat d'imposar el vi en noves classes socials? El vi és un producte, per lo que jo sé, que té fidels, té gent que traiciona el consum de vi, gent que busca una aventura en el vi y no acaba de entrar a lo mejor los nuevos consumidores. Pues eso y luego también tenemos también lo del tráfico, o sea, porque ahora también es un problema importantísimo lo que están diciendo de que, o sea, no se puede beber nada, porque si no das, eso no es cierto, se puede tomar un consumo moderado a la hora de comer y acompañar una comida con vino y no das positivo en los controles de alcoholemia, pero como es más fácil prohibir que educar, pues así nos va. Yo recuerdo que Vinival fa anys va fer Montpó, no? Sí. Va fer un Vinival. Sí, claro, era de la familia de Montpó. Va fer una botella, un vi que tenia poc grau, que volia competir en el botell, en la cervesa. Sí. Ell deia que s'ajuntaven 4 jovens i se podien beure una litrona i no les passava res, perquè tenia poc grau, mentre que si bebien un litro, una botella de vi sí que podien... Están volviendo a hacerse vinos, inclusive hay vinos totalmente desalcoholizados. Lo que pasa que estará como la cerveza, es un producto que está un poco... No es vino, igual que la cerveza no es cerveza. El vi ecològic, per exemple, sí que és vi. Sí, pero el vino desalcoholizado no es vino, como la cerveza es la 00 o la SIN, ya han dejado de decir cerveza, porque eso, entonces, pues bueno, son productos que estarán introduciéndose, pero claro, hay una evolución que veremos. Sí. I què se fa en la producció de Requena? Perquè, clar, si hi ha una crisi de consum, la producción requena es magnífica, pero muy gran, ¿no? Es muy grande y tiene mucha calidad y tiene otros usos. Se embotella como DO solo alrededor de un 20% de lo que se produce y el resto pues tiene fines industriales y, o sea, se utiliza para obtener mosto, que con el mosto se obtiene hasta el colorante que se utiliza para Coca-Cola, se saca de los vinos, sí, del mosto de Requena, y luego también se vende a otros países y a otras zonas. El vi a granel, embotellat, què tenim que fer si volem que... En Espanya pues, està la situació esta que vostè conta, 50 litros, ara ha baixat a 20, però en altres països podem anar a vendre vi? Sí, se va y se está haciendo grandes avances. Decían que se había aumentado un 27% las exportaciones en el primer semestre y bueno, eso es un hecho importante, ¿no? Que se hayan aumentado las exportaciones y aumentan las exportaciones de vino embotellado. ¿Y el vi de Requena, con denominación de origen, se ven fuera de así? Sí, a ver, los vinos de Requena tienen mucha calidad y se van vendiendo. Lo que pasa que somos una zona que no se conoce, que no está asociada a vinos de calidad y es complicado, pero bueno, nosotros que somos una empresa pequeña y estamos dedicando un esfuerzo, nosotros en el primer semestre hemos pasado de vender el año pasado, no llegaba a un 10%, alrededor de un 9%, y en el semestre del 2011 estamos vendiendo más de un 25% al exterior. Fuera. Sí, haciendo, bueno, un esfuerzo, pero bueno, a la medida que nosotros podemos, o sea, que se puede hacer. ¿Y tienen que cambiar el gust del vi o el paladar del vi para poder vender en países extranjeros? No. ¿O adaptarse a cada mercado? A ver, hay pequeñas adaptaciones, pero es más en etiquetas y cosas externas que el vino. Generalmente, si tienes un vino de calidad, la gente te lo acepta, e inclusive más que aquí en España. Però jo ara vaig a una gran superfície en Espanya, per supostament a l'estranger, i me trobo que n'hi ha vins que no n'hi havia abans, d'Austràlia, de Xile, de Sud-àfrica, per supost, argentinos, espanyols, per supost, francesos, a uns preus a vegades molt competitius, que a vegades la relació qualitat-preu en un vi espanyol o un vi de Requena no t'acabes de decidir. Bueno, son zonas que no eran productoras, son zonas que tienen grandes producciones y son vinos industriales. Quiero decir que son vinos que tienen una calidad, pero no es un vino de la calidad del español. Son vinos muy estándar y que de producciones muy grandes y claro, pueden salir precios muy competitivos. Además en Argentina y Uruguay los precios de la gente y todo no es igual. Y entonces pues, y luego por ejemplo en Australia y Nueva Zelanda tienen extensiones tremendas en las que pueden emplear máquinas y tal, y entonces claro,
todo eso abarata los costes que nuestro sistema de producción no está acoplado a eso. Nosotros tenemos otras cosas, que es una tierra, una tradición que ellos no tienen. Però en la fidelitat que té habitualment el consumidor de vi, no tenen por de que al final se'n vaig al consumidor, inclús espanyol, cap a aquests productes? Bueno, eso siempre es un riesgo, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar para convencer de que nuestros vinos son mejores y más artesanos y más auténticos. Han intentat vostès vincular els circuits culturals en el vi? Sí, bueno, todos hacemos, bueno, yo creo que en Requena se está haciendo un gran esfuerzo para potenciar la ruta del vino. De hecho, nosotros abrimos todos los días del año y tenemos mucha gente. Somos la bodega de la Comunidad Valenciana más visitada y recibimos casi 20.000 personas al año. Intentamos que la persones van a veure el seu celler, no? Sí, al año, y intentamos explicarles pues un poco la cultura y la filosofía de nuestros productos. N'hi ha que recomanar a la gent que agarre el cotxe el cap de setmana i se'n puja a Requena, que ara a més estan en plena vendimia, ¿no? Pues claro que sí, yo creo que es una experiencia que lo pasan bien, dan una vuelta, les enseñamos la bodega antigua de 1808, les enseñamos la moderna y catan un poco de vino. Ana Súria, jo volia demanar-li per acabar l'entrevista una recomanació. Si tenim que probar el vi, què tenim que trobar en un bon vi? Pues casi siempre hay que probarlo y que sepa a vino bueno. Però aquestes coses que es diuen aromes de los mares, a roble viejo, això serveix per algo, no? A ver, no sirve en principio para disfrutar de un vino, pero, o sea, cuanto más sabes y más puedes disfrutar de él, pero no hay que quedarse en eso, o sea, no hay que decir, no, yo no entiendo, no, nadie entiende de nada, pero puedes disfrutar aunque no seas un experto. Yo creo que lo importante es disfrutar del vino, disfrutar como se ha disfrutado toda la vida, en plan lúdico, en plan de compartir y que sea parte de nuestra dieta. Una bona taula. Desde luego. Ana Súria, moltes gràcies. Bona nit i bon cap de setmana. Un placer, muchas gracias. I parlem ara de noves tecnologies. Avui ha sigut el dia de les tauletes. Amazon ha presentat a Nova York la seva Kindle Fire, un model barat que podem